Hoy tenemos la última clase de la cursada. En realidad elegí el texto de Finocchio más que nada como para hacer un análisis final de lo que significa ser docente en la Argentina. Ya hace una historización muy clara de cuáles son los perfiles y los roles de los diferentes actores que ha habido durante la historia argentina y que están vinculados al ejercicio de lo que significa la docencia. En ese marco, ella plantea que hay en la Argentina una invención de la docencia y plantea tres tipos, ¿no? O tres arquetipos docentes. El primero, el docente como agente civilizatorio, pensando la escuela como formadora de nuevos ciudadanos. Básicamente, ese docente como agente civilizatorio es el docente pensado por la ley 1420, es el docente que va a impartir una nueva moralidad, que va a enseñar eh, roles y pautas de lo que un sector importante de la élite política argentina define que tiene que ser el sujeto social al cual pretende inculcarle sus valores, su historia, su visión del mundo. En ese marco, pensar la escuela como un instrumento civilizatorio implica tener agentes que cumplen esa función. Por eso los docentes, ya desde décadas anteriores a la década del 80, que es la década que está asignada por dos procesos. Uno, el de la consolidación del Estado Nacional, y el triunfo definitivo del monopolio de la violencia legítima del Estado sobre las fuerzas alternativas, que era la que planteaban otro proyecto de país o una resistencia a la centralización como proyecto hegemónico y al modelo necesario del modelo agroexportador que planteaba la oligarquía argentina. Necesita un correlato en términos de fundar una legitimidad política que no la tiene. Y ese rol es el que cumple la escuela y ese rol es el que cumplen los docentes, y por eso ya desde 2 décadas antes es Sarmiento el que está preocupado por quiénes van a ser los formadores de los futuros ciudadanos, y por eso plantea la necesidad de traer docentes de otros países del mundo, sobre todo de Estados Unidos, que no son cualquier tipo de actor formador. Los docentes norteamericanos tienen una formación protestante que va en contra de algunos valores que Sarmiento identifica como los valores del atraso cultural. Por eso es muy importante entender que para esa generación política, para esa élite política, fue fundamental la escuela como el instrumento del proyecto de país que querían construir para las futuras generaciones, a tal punto que ese modelo de escolarización duró 110 años. Por eso ese rol del docente como agente civilizador es muy importante, entenderlo, tomarlo y pensarlo como lo que en otros textos hemos leído como los docentes nostálgicos. En segundo lugar, pensar también que esa visión de regeneración moral, que esa visión formativa de los docentes impone ritos que tienen que ver con fortalecer la cultura nacional, la estabilidad y el control. Hay una visión muy importante de la escuela normativista, ¿no? De una escuela que inculca valores, además de dar una visión del mundo, pero también de una escuela que impone reglas y que impone también mecanismos represivos sobre un sector importante de la población. Un modelo de escuela que va a ser romantizado en la década del 60 y en la década del 70, cuando se construye sobre el ideal docente, la idea del docente amoroso, del docente que transmite e inculca sobre los alumnos no solo normas rígidas ni costumbres académicas, sino también un docente que es absolutamente eh, abierto a la relación con sus alumnos y que tiene una visión menos rígida que la de los docentes de años anteriores, y que empieza a pensar que la dimensión afectiva también construye y fortalece el vínculo pedagógico. Esa transformación empieza a vivirse a partir de la década de los 70 y es hoy parte
de las teorías progresistas en educación en términos de los planteos de que dentro del acervo del ideal docente tiene que haber una relación de cercanía con los alumnos, algo que no existía porque el docente formaba parte de esa lógica academicista del docente de pedestal. Por último, y no menor, y esto es muy importante, con la crisis del modelo educativo sarmientista, del modelo de la ley de la ley 1420, empieza a haber un proceso de vaciamiento del sistema educativo que se refleja claramente en el ideal docente que plantea el texto, que es el del sujeto resignado, que es un docente que sufre un repliegue identitario y que transforma esa dinámica valorativa sobre sus alumnos, de contención afectiva, en una necesidad implícita para contener el desborde social. Es muy importante entender que en la Argentina, donde la pérdida de autoridad, en donde la pérdida de valores y en donde la dificultad para enseñar y generar un proceso de enseñanza-aprendizaje condice con una situación de crisis social estructural, con una situación de desmembramiento de las unidades familiares, de las unidades estatales, de todo lo que debe garantizar el funcionamiento normal de una comunidad, construye sobre los docentes una dimensión de resignación. Y eso es un poco el último pantallazo que plantea el texto, el último sujeto que el texto encuentra para posicionar el rol docente y construir sobre él un diagnóstico de las categorías sociales. Es muy interesante, les recomiendo que lo lean y que puedan avanzar en la última intervención del foro.